Actualmente, con la problemática del clima a nivel mundial, hay muchas alteraciones, sobre todo en el frío. En estas épocas en que estamos viviendo, el clima está bien alterado y entonces pues es necesario calentarse. Como pueden ver, con esto pues se calienta uno las manos de la inclemencia del frío, sobre todo aquí en California, en San Francisco. Pues el frío es un gran problema que tenemos que enfrentar todos los días. Todos los días tenemos que enfrentar este frío. Y no solo las personas, también las plantas que tenemos en nuestro huerto se ven afectadas por el clima del frío. Y entonces nos encontramos ante la terrible situación de que nuestras plantas, que nos han costado hacerlas crecer y tener la paciencia de que llegue el momento de que den su fruto, se interrumpe, porque cuando hay el frío, el crecimiento y el desarrollo de la planta se hace más lento, y si es demasiado el frío, mata primero el follaje y después destruye las raíces. Es por eso de que ahora aquí en los Estados Unidos está saliendo una nueva técnica de que está haciendo de que los agricultores aprovechen el tiempo y no perder sus plantaciones. Es un proceso muy interesante que actualmente le llaman aquí la integral térmica. Es un proceso muy curioso que se está haciendo aquí en Estados Unidos con esta integral térmica. Consiste en darle calor a la raíz para que la planta pueda soportar el frío, sobre todo durante las noches. Es un proceso que voy a poner un poquito más adelante a los técnicos para que les expresen en sus palabras en qué consiste, pero yo voy a tratar de recortar todo eso para hacerles un pequeño resumen. Consiste que en el lugar donde se va a plantar aquella matita pequeña, se cubre con plástico negro que le ayuda a conservar el calor a la raíz, que no lo pierda, o se compra para aquel que quiere, pues sobre todo aquellos que trabajan grandes terrenos, usan lo que le llaman la malla térmica. Es un proceso mucho más caro, más seguro, pero para nosotros que es un huerto, que es una distracción, que es un hobby, pues no vamos a invertir tanto dinero en la compra de mantas térmicas. Usamos plástico negro para hacer eso. Entonces, como le decía, se extiende una capa del plástico negro con orificio en los lugares en donde se van a sembrar las matitas. Una vez dentro sembramos la matita en el hoyo, ya dejamos el hoyo hecho, lo tapamos y ponemos encima el plástico negro y allí ponemos la matita y después le echamos la tierra y ya las raíces quedan debajo del plástico negro, y cuando le vamos a echar el agua a través del orificio, allí con un embudo o con la regadera pequeña, le echamos el agua sin mojar las hojas y de esa manera hacemos que las raíces se mojen. Pero cuando llega la noche y esté el frío, entonces el calor que conservó ese plástico negro durante el día conserva tibia, warms, las raíces de estas plantitas, las cuales no sufren tanto el frío nocturno. Creo que me pude explicar. Vuelvo a repetir por si acaso alguien no me entendió. Se hacen los hoyos en el lugar donde se van a poner las plantitas que se van a sembrar. Luego se pone el plástico negro y se hace hoyo en el mismo lugar en donde ya lo dejamos. O sea, perforamos el plástico en el lugar donde dejamos los hoyitos ya abiertos. Entonces queda, donde está el hoyo dentro de la tierra, queda encima el hoyo, el orificio que le hicimos el plástico. Entonces por ahí vamos a poner la plantita nueva, la aterramos bien y se le echa su buen riego después que se hace el trasplante. Y después, a través de ese orificio que dejamos allí, donde está saliendo por la parte de abajo el cuello de la plantita, por ahí echamos el agua diariamente.
no se quita el plástico durante el día. Ese plástico queda allí, se cubre a los lados, a ambos lados el plástico, para que el viento no lo levante, se cubre con tierra. Y entonces la plantita no sufre las inclemencias del frío. Ahora voy a dejarles a los técnicos para que les den una explicación de qué consiste el proceso que les acabo de explicar. Gracias. La integral térmica es un aspecto que han inventado allá en los Estados Unidos para sincronizar la cosecha de cultivos como... Partiendo de los factores climáticos adversos, que es fuerte viento y las bajas temperaturas, es de proteger las raíces y darles el calor suficiente a las raíces para que soporten el invierno. La malla o manta térmica. Este material, según dicen los fabricantes, protege hasta 5 o 6 grados de temperatura. Quizás sea un poco exagerado, pero en cualquier caso es lo que yo vengo utilizando últimamente con notable éxito. Y que la planta no deje de absorber agua y se mantenga viva en esos meses de invierno, y que seguramente cuando llegue el verano, la primavera y el verano, la planta va a poder crecer suficiente. que nos permite proteger todo lo que vayamos a cultivar. Y por otro lado, la aplicación del sistema de microtúneles para cultivos de hortalizas de hoja y frutillas. En las zonas donde no hace un frío que produce el congelamiento de las hojas, o lo que llaman heladas, existe varios aspectos a considerar para lo que sería la supervivencia de las plantas tropicales en esos climas. El frío hay que atacarlo de dos maneras. Uno en la parte del follaje y el otro en la parte de las raíces. La cobertura de suelo, que puede ser el mulching plástico, utilizamos el negro por las temperaturas. Es la utilización del acolchado plástico, y eso significa cubrir el suelo con un plástico preferiblemente de color negro, acumular el calor debajo del suelo. Incluso a veces pudiera ser incluso hasta transparente el plástico, para que el calor entre y no salga. Entonces, al cubrir el suelo, estaría aumentando la temperatura en las raíces, o evitaría que el calor se disipara hacia el ambiente más frío. Eso ya nos permite que aumente un poco la temperatura del predio, y además, bajo el microtúnel aumentamos esa eficiencia térmica, digamos, aumentamos el calor adentro de ese ambiente, y el cultivo se desarrolla mucho mejor y mucho más rápido. Es considerar lo que llaman la integral térmica. Lo que nos interesa las horas en que la planta se encuentra por encima de 18 o 20 grados centígrados, la planta estaría creciendo y desarrollándose. En las horas que la planta esté por debajo de los 18 grados centígrados, la planta detiene su crecimiento y pudiera morirse el follaje si llega a ocurrir una helada. Entonces, si no ocurre una helada, pues sencillamente la planta estaría allí como en una nevera, aguantando, esperando que existan horas calor suficiente como para que la planta se desarrolle. Entonces, la planta detendría su crecimiento en los meses fríos, en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, pero ya tal vez en marzo empiece otra vez a superar las temperaturas de desarrollo, y entonces de repente va a crecer durante 3-4 horas ese día, el otro día va a crecer durante 6-8 horas, y así sucesivamente hasta que llega el verano, donde las temperaturas llegan a 40 grados centígrados o más, y la planta crecería con mucha fuerza, y la larga duración del día ayudaría muchísimo a que la planta se desarrolle de una manera conveniente. Entonces, la clave es cuidar mucho qué es lo que sucede en los meses más fríos del año. Eso es todo, amigos. Si utilizáis el método, vuestras plantas os lo